también de cómo es importante avanzar hacia la unidad en este escenario de controversia, y lo decía al inicio, donde, bueno, quienes deciden ahora también participar en las elecciones, se les han dado diferentes calificativos. Ahora, bueno, los nuevos alacranes que están vendidos, diferentes comentarios que hay a través de las redes sociales, y yo creo que es bueno que pueda explicarnos, darnos su opinión y cómo realmente manejar ese escenario donde la opinión pública es tan ruda, donde las críticas que hay dentro del panorama político también pasan hacia los ciudadanos, hacia los electores, y que al final no traen ningún bienestar para ninguno de los lados y sobre todo para el ciudadano, entre tantos conflictos que lo que espera es solución. Mira, en días pasados, cuando yo decidí ser candidato, en una conversación familiar, mi hija me decía, pero papá, te vas a meter en ese enorme zaperoco. Tú sabes los riesgos que significa, es complicado. ¿Por qué lo haces, papá? Y yo le decía, bueno, hija, entre otras cosas, porque alguien tiene que hacer la política de oposición en el país, número uno, siendo opositor, realmente opositor, es decir, con un pensamiento alternativo. En segundo lugar, hay millones de venezolanos que piensan como tú y como yo, que necesitan y quieren una expresión política, que su voz se escuche en los escenarios. Es probable que esa voz no logre el cambio que todos deseamos porque no es mágico, pero en todo caso el vacío no conduce a nada. Y al final me decía, pero papá, tú eres muy valiente. Mira, yo me quedo con ese comentario. Yo creo que nosotros estamos haciendo un gesto, no sé si de valentía, eso me lo decía Muriel, pero estamos haciendo un gesto de entrega por el país y estamos negándonos a la inacción y también nos estamos negando a abandonar el territorio. Nosotros vamos a hacer política en Venezuela, en los barrios venezolanos, en las escuelas. Tú ves el sistema educativo y está completamente colapsado. Ves el sistema de salud y eso no puede ser. Y alguien tiene que expresar ese descontento. Es probable que no, o sea, que si hasta, es probable no, yo estoy absolutamente convencido que mientras no haya un cambio político profundo, la situación de crisis va a seguir empeorando. Pero contribuir a que el conflicto sea mayor, contribuir, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece relevante. Nosotros no estamos de acuerdo con las sanciones económicas, ni estamos de acuerdo con el aislacionismo político, ni el aislacionismo económico en el país. Porque eso básicamente le da muchos argumentos a quienes están en el poder, le genera no solo una narrativa, sino que una estrategia de confrontación contra la sociedad distinta, debilita al ciudadano, a las instituciones, a las universidades, al sector privado, y no nos permite avanzar. O sea, las sanciones han demostrado su ineficacia y nosotros lo tenemos que decir, pero lo tenemos que decir desde un campo absolutamente opuesto a lo que está pasando. Es decir, es un falso dilema y un chantaje intelectual el que si uno decide participar en elecciones o si uno decide estar en contra de las elecciones es que eres parte de la coalición que está con Nicolás Maduro. No, eso es absolutamente te repito, un chantaje intelectual y una estafa intelectual. Entonces, nosotros tenemos nuestros argumentos de por qué el país no puede estar sancionado, porque un país que tenga un crecimiento económico puede tener unos ciudadanos informados, estudiados, y unos ciudadanos informados, estudiados son capaces de pelear por sus derechos, mientras que si tú tienes un país paupérrimo, dependiendo de dádivas, dependiendo de un regalito aquí, ese país no está en capacidad de luchar por sus derechos. Eso lo ha demostrado la historia. Entonces, nosotros queremos expresar una voz distinta, una voz que le diga a los venezolanos, sigamos trabajando por el cambio político, pero también una voz que diga la verdad. O sea, nosotros tenemos que buscar una solución negociada y tenemos que buscar una solución que no implique el exterminio de uno ni la supremacía del otro. En este país, después de 25 años de pelea política, lo que quedó demostrado es que nadie puede acabar con el otro, que no, éticamente no es correcto y además es una profunda llamado a la crisis perpetua. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Yo creo que sí, hay un sentimiento de mucha frustración, pero el venezolano tiene que levantarse. Y el dirigente político no está para ir a una reunión donde le digan 50 personas, no, todos estamos tristes. Entonces, si tú decides ser dirigente, no puedes decir, bueno, entonces yo también estoy triste y sentémonos a llorar. No, tú tienes que decir, bueno, levantémonos,
vamos a hablar, porque estás Ahí se triste, este es el planeación. camino, este es el call, lo que llaman los americanos el call to action, o sea, lo que se dice, o sea, este es el camino hacia la acción, hagamos esto y movámonos, vamos a movernos, porque, te repito, la inacción es una garantía de que acá la situación va a seguir exactamente igual. Bien, y ahora cómo enfrentarse a esas elecciones que vienen, bueno, en ese panorama, como decía, bueno, complejo, donde de pronto hay personas que quedaron dolidas desde las elecciones del 28 y donde hay un lapso de campaña que ya inició, ese lapso de campaña electoral hasta el 22 de mayo. ¿Cómo prepararse? ¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo iniciar esa campaña? Con la verdad, diciéndole a la gente la verdad, yendo a hablar con ellos, convocándolos, sin falsas expectativas, sin promesas mágicas. No, aquí no hay promesas mágicas. Aquí lo que hay es trabajo, permanencia en el territorio, en el país, conversar con la gente y avanzar. Nosotros no tenemos opción. Mira, los venezolanos, lo hemos repetido hasta el cansancio, tenemos 4 opciones. Una, decidimos irnos al país. Bueno, ya vemos lo que está ocurriendo. Ataques de xenofobia, somos tantos afuera, entonces ya no nos quieren, nos deportan, es una situación compleja. Discurso de odio terrible. Ahora resulta que Venezuela es sinónimo del Tren de Aragua. Imagínate tú, yo, toda mi solidaridad con los habitantes de Aragua, que le ponen ese calificativo según las cuales todos son delincuentes. La segunda opción es quedarte en tu casa. Pero tú te quedas en tu casa e igual la crisis te va a llegar. Te va a llegar por forma de inflación, te va a llegar porque se te fue un familiar, te va a llegar por lo que sea, pero la crisis te llega. Bueno, la otra opción es decir, bueno, yo busco una vía violenta, una vía insurreccional. Bueno, nosotros no los acompañamos. Nosotros somos unos demócratas convencidos. Estamos absolutamente persuadidos que desde el punto de vista ético, la violencia, sabes cómo comienza, pero no sabes cómo termina. No la compartimos. Entonces nos queda lo otro, la cuarta opción, que es participar en la vía cívica, construir espacios cívicos, ampliar la voz de los venezolanos, luchar porque los medios de comunicación cada día sean más y no menos. Eso es lo que nos corresponde. Sí, es un camino complejo porque no